Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con un integrante del Club de Coleccionistas Tampico. Él es Francisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí estamos. Pues felices con la entrevista que nos hace Ricardo. Ok. Oye, una primera cuestión. ¿Cuál es tu posición dentro del club? Yo soy el fundador del club. Se fundó en el 2015, entonces ya tenemos un buen tiempo con este local físico. Pero primero, antes que eso, el precedente fue un grupo de Facebook de ventas, de compras, de ventas, exhibir las colecciones, y después de ahí partió la idea de formar un club. Ok. Yo sigo a Francisco en el canal de YouTube del club y me doy cuenta de su amor, su pasión por los cómics. Debo aclarar que esta conversación es completamente fortuita. No nos pusimos de acuerdo acerca del tema ni nada por el estilo, ¿verdad, Francisco? Así es, ¿no? Nada más vamos a ver de qué hablamos. Ok, el tema que yo quiero comentar son los personajes mexicanos. Yo te voy a comentar algunos personajes o historias mexicanas del cómic y tú me comentarás si los coleccionas, si se venden, lo que queramos platicar. ¿Qué te parece, Francisco? Sí, ¿cómo no? Ok, voy a comenzar con un personaje que a mí me parece es el que más empata con la imagen de un superhéroe, que es el señor Calimán. ¿Recuerdas a Calimán, Francisco? Sí, recordamos a Calimán. De hecho, pues es uno de los íconos de lo que es la cultura de historieta en nuestro país. Calimán es un personaje que surge en el radio. Entonces no fue primero en lo que es el físico de lo que es la impresión. Fue en radio primero, eran de las radionovelas o radioescuchas que tenía en las radiodifusoras, tanto como Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, también había de Tarzán, y aquí en México surge Calimán, más o menos, si no me equivoco, en 1965, algo así, en lo que es una radionovela. Este personaje pues era basado en la cultura, no cultura de aquí de México, sino en la cultura de allá, de lo que era todo lo de la India, la cultura del Tíbet y todo eso. Yo recuerdo, todavía compraba la revista y al final, en la tercera de forros, venía la lista de radiodifusoras donde se transmitía la radionovela. Sí, claro, ajá. En aquel entonces, creo yo, el señor Pelayo era el que hacía la voz de Calimán y el Pirruris era el que hacía la voz de Solín. En aquel entonces todo lo que tenía que ver con lo que era el radio era muy bien escuchado a nivel nacional, porque era un medio de comunicación que en ese entonces tenía mucho empuje. No existía la televisión, o sea, solamente al pasar las décadas la gente bien posicionada tenía pues una televisión en blanco y negro, pero el radio todo el mundo lo escuchaba. Yo recuerdo aquí en Tampico, mi papá, que pues eran de familia humilde, nos cuenta que se reunían en las casas de gente que tuviera el radio para ir a escuchar. Oye, ya va a empezar Porfirio Cadena, ya va a empezar Calimán, y se reunían en las casas a escuchar el radio, porque no todo el mundo tenía radio. Sí, es la evolución de los medios de comunicación. Oye, actualmente me imagino tú visitas convenciones de cómics, páginas web. ¿Los ejemplares de Calimán tienen todavía mercado? ¿Son apreciados? Sí, con el paso del tiempo hay muchas historietas que todavía se pueden conseguir. Ha pasado por varias editoriales, la última que lo publicó a manera de un gran run. Un run es una tirada de muchos números, fue Editorial Vid. Después lo publicó aquí en México hace poquito en unas ediciones especiales Camite, que es algo así de lo que quedó del último. Pero los originales que se publicaban en aquel entonces en aquellas editoriales se pueden encontrar todavía, aunque no una colección completa, se encuentran números sueltos. Normalmente andan como en 60 pesos, 50, más o menos. Oye, ¿y tú crees que alguna vez Calimán podría ser adquirido por una transnacional como DC Comics o algo así? Fíjate que eso es algo que normalmente se cuestiona mucho en los personajes mexicanos. Si Calimán puede llegar a ser parte de DC, si Fantomas también, lo que es Karmatron y los Transformables, pero es algo muy complicado. Yo creo que las empresas nacionales a veces son muy paternalistas y tratan de que no salga el personaje. Son pocos los que se llegan a trascender a nivel internacional. Sí trascienden,
pero sabiendo que son cosas mexicanas. Y el mexicano es muy así de que trata de que su personaje se quede aquí. Como los personajes de Cricri, que en alguna vez Walt Disney los quiso comprar y no fue así y se quedaron aquí en México. Quiero comentar de otro personaje más mexicano todavía y que también es un superhéroe, que es Chanoc. Chanoc, claro que sí. Ese personaje también igual de importante que Calimán. Ese viene del sur, es un personaje pues un poquito más de aventura mexicana que diferente a Calimán. Picaresco, da un poquito. Sí, así es. Con incluso un interés por la protección de lo que era el medio ambiente en aquel entonces. Es verdad. Ajá. Este personaje trataba de defender tanto la fauna como la naturaleza, lo que era la flora, acompañado por Secú, y que aquí en México también hubo películas que en ese entonces el que hizo ese personaje de Secú era Tintán. Entonces, y Andrés García. Andrés García era musculoso, todo un ícono. En aquel entonces era pues el personalidad de aquí de México, ¿no? Que pues ahora ya está muy grande de edad y que todavía anda ahí en las redes, ¿no? Pero sí recordamos a Chanoc como uno de los personajes de México que también ha trascendido durante mucho tiempo. ¿Circulan las revistas de Chanoc en las convenciones? Menos que Calimán, lamentablemente, al tener una corrida de menos números, es más difícil de encontrar. Un detalle, al haber menos revistas se supondría que deberían ser más costosas, ¿o no ocurre eso? Sí, ocurre muchas veces eso. Si duraron 35 números, por así decirlo, esos 35 números a veces son más cotizados que una colección de 1000 números. Entonces eso pasa muy seguido, tanto en los cómics norteamericanos como en los de aquí de México. Y depende también de cuántas veces se llevaron a imprimir. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces hay cómics que dices, bueno, este cómic se imprimió solamente una sola vez. Aquí en México lamentablemente tenemos una situación que el mexicano no es de una calidad de coleccionismo. No tenemos la cultura de guardar las cosas que pueden tener un valor. Por eso hay muchas cosas que se imprimieron aquí en nuestro país y se perdieron, se quemaron, se inundaron, se echaron a perder y no están. Entonces los números mexicanos de muchas historietas valen mucho porque pues no las hay. Ya no las encuentras. No es como la cultura norteamericana que, bueno, el número 1 de Spider-Man se volvió a imprimir y esa pues la puedes volver a tener y ya tiene un poco menos de valor porque ya salió de nuevo. Aquí ya no. Yo veo que la gente allá en Estados Unidos las colecciona porque las casas típicas tienen sótano y ático y aquí en México no tenemos. Aquí lamentablemente no tenemos un lugar no teníamos un lugar donde guardar. Aquí simplemente los metías en una caja de huevo y se quedarían ahí las revistas. Incluso todo eso no era muy buscado porque eran solamente para diversión. Tú la leías y la podías regalar o tirar. Los capulinitas, esos ahorita valen como 100 pesos, más o menos así. Bueno, esos eran típicos, los leías una sola vez y ya lo tirabas, o se lo dabas a algún sobrinito, a alguien más para que lo leyera, y no se cuidaban. Tristemente. ¿Sabes, Francisco? Yo soy muy rock and rollero desde los 80s, y en los 80s surgió el cómic Simón Simonazo y su contraparte Chis, que eran los personajes de Kiss con superhéroes. ¿Te tocó a ti esa época? Sí, claro, esa época también aquí en México, pues nosotros somos muy dados a la parodia. Exactamente. Muchos dicen que pues nosotros, el pueblo mexicano, se burla hasta de todo, hasta de la muerte, ¿no? Y es verdad, esa es una cultura que tenemos de divertirnos hasta de la desgracia. Entonces había muchas revistas que son parodias, incluyendo varias que había como Videorrisa y todo eso, donde se publicaban muchas cosas así. Entonces ahí abundaban también lo que es el segundo sentido, porque empezó desde lo que era el Mil Chistes hasta abarcar la historieta mexicana sensacionalista. Ajá. Donde había sensacional de todo tipo, de lucha libre, de traileros, de box y lucha, y luego se empezó a deformar, ¿verdad? A mí me gustó mucho porque el Simón Simonazo era la parodia de unos chavos rockeros de Chilangolandia, sí. Entonces, y de mezclilla, con cachuchas, con chicas muy despampanantes, ajá, pero siempre con el espíritu gandalla y rock and rollero. Eso fue fascinante y se vendía mucho entre la gente que le gustaba el rock. Y la contraparte de Kiss me gusta mucho porque eran ya superhéroes que se transformaban en una parodia de Kiss y hacían el bien o el mal, etcétera. Sí, sí. ¿Todavía existe Simón Simonazo? ¿Circula por ahí algo de eso? No, ya no. Últimamente creo que vi unos recopilatorios de Simón Simonazo que sacaron en venta después.
Hubo uno que otro que se publicó otra vez, pero muchos de ellos ya no. O sea, se quedaron en esa primera impresión y ya se quedaron ahí. De hecho, todavía puedes encontrar varios de esos números de los que estamos mencionando, tanto Calimán, Chanoc y todo lo demás, como estos, en grupos de venta en el Facebook. Ah, sí, ya. Hay varios grupos que son cómics mexicanos o cómics vintage y todo eso, y ahí puedes encontrar algunos. Las heroínas siempre tienen que ser guapas, despampanantes, porque si no, pues no checa. Sin embargo, en México tenemos una heroína que es todo lo contrario, que es la señora Hermelinda Linda, que era una bruja. Entonces, a través de la magia hacía cosas buenas y malas. ¿Tú qué relación tienes con Hermelinda Linda? ¿Qué has visto de ella? De Hermelinda Linda, bueno, el artista que fue de los que empezó a dibujar en ella y que creo que fue co-creador de ese personaje es, que en paz descanse, don Oscar González Guerrero. Este señor es el mismo que también promocionó varias de las historietas aquí en México, como promocionó desde lo que eran los Capulinitas, Sori los Invencibles, y su hijo es el que después dibujó con el paso del tiempo Parchís y lo que fue Carmatrón y los Transformables. Hermelinda Linda era un personaje grotesco, era una bruja muy fea, muy gordota, y que se llevó también al cine. Ahí la llevó Chachita, fue la que hizo ese personaje. Se masificó. Sí, es como los demás personajes mexicanos, que aquí en México somos dados a pasarlo de un plano a otro. De un cómic lo pasamos a una serie o a una película o a algo más. Así como ocurrió con las revistas de los luchadores también, que surgieron como fotonovelas primero y después empezaron las películas. Bueno, continuando, precisamente el luchador más emblemático quizás sea el Santo, un personaje real, un deporte, y llegó también a los cómics del Santo, ¿verdad? Sí existen cómics del Santo. Sí, de los luchadores que han tenido cómics y que son pues importantes en toda la historia, empezaron a circular primero las fotonovelas de lucha libre, donde pertenecía Blue Demon, El Santo, también Huracán Ramírez y algunos que otros más, pero estos son los emblemáticos. Después pasaron a los cómics y hubo de Blue Demon y del Santo, que son los que se han mantenido los dos en diferentes editoriales. Y después también hubo lo que es el Sensacional de Luchas, donde se publicaban de todos los luchadores que estaban de moda en aquel entonces, también una revista mexicana. Sin embargo, de los últimos que han tenido publicación es el hijo de Blue Demon o Blue Demon Jr. y el hijo del Santo. Todavía continuaron en la década de los 80s y 90s con cómics que se publicaron de ellos dos. Y todavía se encuentran revistas de aquella época, digamos de los 60, ¿verdad? Sí se encuentran, es difícil. Porque, te digo, no es una cultura en nuestro país que se coleccione mucho de ese tipo. Fotonovelas se consiguen, revistas de lucha libre, de la original lucha libre, box y lucha también, se pueden conseguir, a veces hay difíciles de conseguir, pero sí están. Y revistas cómics de ellos también se consiguen, o sea, simplemente es cuestión de buscar. Eso es algo que también quisiera comentar, que es algo muy divertido, o sea, es un hobby para nosotros, no vivimos de esto, pero nos gusta coleccionar las revistas y parte de esa diversión es ir consiguiendo y completando colecciones. Y a veces cuando llegas a algún tianguis, en algún lugar, un rodante, una tienda de libros viejos o algo así, y ves un cómic suponiendo del Santo y lo sacas, y si ¿cuánto cuesta? No, 10 pesos, 20, me lo llevo. Y te lo llevas ilusionado porque tienes una época ahí. Te llega si no viviste esa etapa de la nostalgia que a lo mejor nuestros papás vivieron, tú lo tienes como algo que hace una remembranza de lo que ya no alcanzaste. Entonces ya al tenerlo físicamente ya dices, bueno, ya tengo algo de los 60s, de los 50s, de los 70s. Sabes, para mí uno de mis cómics favoritos, si podríamos llamarle cómics o historietas, que me volví súper fan desde la preparatoria, es los míticos Supermachos y los Agachados de Rius, que allí los personajes luchaban no contra un monstruo, sino luchaban contra el PRI gobierno y contra los malos gobernantes. ¿Qué recuerdas tú de los Supermachos o Agachados? Como tú bien lo dices, era una contienda contra el poder. Entonces, esos personajes que participaban en todo lo que era el ataque eran de los que partieron de la crítica política. Tú sabes que en los periódicos el dibujo ilustrativo casi siempre tiene que ver con lo político.
Sí, entonces, los cartonistas, somos así cartonistas. es, aquí en Tampico ha habido pues cartonistas importantes, tanto en los periódicos que ha habido, aquí durante muchos años Lidio era el que dibujaba la historieta política. Vaya estilo de Lidio tan... yo pensaba que él encajaría muy bien en el New York Times, porque dibujaba con un estilo, digamos, clásico, no sé cómo llamarlo. Clásico y uno de trazo a la primera. O sea, que tú veías los trazos y eran brochazos así rápido. Y se formaba el rostro, se formaba la figura humana. Y eran de esas caricaturas que tú te deleitabas ver en el periódico. Bueno, Ríos y los demás parten de esa caricatura política donde dentro de el humorismo y todo eso estaba el ataque hacia lo que tenemos como un monstruo gigantesco que es la política y que durante muchos años duró, que fue el PRI, pero que a lo largo de los años no solamente el PRI, sino que a todos los demás les ha dado por todos lados, incluso a las clases tanto media como alta del país, siendo atacada por parte de lo que es el humorismo. ¿Sabes? He visto que mucha gente desdeña un poco a Ríos porque su estilo de dibujo, su trazo, aparentemente es el trazo más simple, más sencillo que pueda haber. ¿A ti qué te parece la ilustración de Ríos? Mira, ahí yo soy dibujante. Oh, entonces, todo eso que tiene que ver con lo que es gráfico, los dibujos, la pintura, eso es mi pasión, ¿sí? Por parte de eso, pues yo soy coleccionista. Y hay de todo. Sin embargo, aquí estamos hablando de lo que antes no se conocía y ahorita ya todo el mundo lo trae de boca en boca, el minimalismo. Ay, cara. Entonces, eso de Ríos es un dibujo caricaturesco minimalista. Era vanguardia eso. Ajá, que al hacer tú un trazo, ya sabes que es una persona la que está ahí dibujada. Que si dibujaste algo así, un boceto así muy rápido, es un rostro. Bien, eso es algo que no cualquiera lo puede hacer. O sea, tienes que tener tanto la mentalidad y lo que puedes hacer, la habilidad en el gráfico, para que una simple línea te dé a entender algo muy importante. Mucha gente dice, pues son puros garabatos, pero no. O sea, para hacer un simple garabato, el minimalismo habla de que puedes ver eso plasmado con una simple línea y que te lleva algo aquí a la mente. Para mí es súper eso. Y a veces como que hacemos a un lado la cultura pasada y todo lo que es una raíz que en verdad debemos de defender. Por eso mismo se pierden tanto las costumbres, las lenguas y todo lo demás, porque queremos ser algo que no somos. O sea, ahorita ya los niños ya dicen, ok, bye, cosas que antes no se decían. Entonces ya olvidamos palabras que antes en verdad pues eran mexicanas, inclusive exclamaciones que todavía se mencionan como sepa la bola, que tiene que ver con la revolución, cosas así. La onomatopeya de Ríos era cuas. Así y esa es. no existía cuas. Batman era soc, poc, y Ríos puso cuas. Sí, sí. Yo en los 90s leía el periódico La Jornada y ahí descubrí el suplemento dominical de El Santos contra la Tetona Mendoza, que es un cómic escatológico. Yo no lo entendía, todo estaba muy inocente yo porque era algo realmente muy, muy fuerte. ¿Te tocó a ti ver El Santos contra la Tetona Mendoza? Sí, de hecho es uno de los que ahorita todavía en esta década se ha vuelto a reimprimir. Ya en formato de libro, ¿verdad? Sí, ya lo han sacado en recopilatorio y es algo que tiene que ver con la cultura también igual, que no solamente el cómic, porque muchas veces así es, que creen que el cómic o la historieta es para niños, pero no, o sea, desde los tiempos pasados, incluyendo desde cuando comienza lo que es el cómic en Estados Unidos, eran para los adultos. O sea, era donde te hablaba de algo que ya plasmado te hacía ver realidades que estaban ocurriendo, inclusive había algunas cosas que eran de protesta. Entonces empieza el cómic así. Claro que después hay un desfase donde también ocurre que hay superhéroes, que hay monitos y todo eso. Bueno, El Santos ya viene a ser una historieta que son para los que tienen mente abierta o que ya están un poco más maduros, porque son cosas que no los niños pueden entenderle fácilmente. Entonces eso es parte de nuestro México, eso también. También muchas de las cosas que nosotros vemos, dice ahí abajo, para mayores de 18 años. Aquí en México lamentablemente a veces no ocurre eso. O sea, aquí somos de que para mayores de 18 años, pero te lo compro, mijo, no importa. Sí, lamentablemente aquí estamos así. Pero hay muchas cuestiones que te hacen ver que a veces lo que aprendemos en las historietas te hacen mejorar como persona. ¿Sí? Porque aprendes a no dejarte, aprendes a poner un alto a ciertas situaciones, aprendes también a llevar más allá lo que estás leyendo, porque es algo que te hace crecer. Inclusive los cómics en inglés, hasta te hacen aprender más inglés que las escuelas. Por supuesto. Así es. Oye, con tu conocimiento de los cómics,
¿cuál es tu lectura ahorita en 2020 acerca del fenómeno de Memín Pingüín? Bueno, Memín, está mal mencionado Memín Pingüín, pero todo... Pingo. Así es. Pero en México, inclusive, así le decíamos, claro, Memín todos. Pingüín, siendo que era Memín Pinguín, porque era pingo. La diéresis. Así es. Pero el fenómeno de Memín Pinguín, realmente con la creación de doña Yolanda Vargas Dulce, y también, hubo un problema ahí con el dibujante, ¿verdad? Pero todo eso que se imprimía en esa década, donde Memín Pinguín era un principal morenito, cubanito, que tenía a su mamá que lo apreciaba mucho y todo eso, y era totalmente diferente una cultura que tenían ellos a la que tenía México, porque era totalmente diferente. Sin embargo, era la humildad con la cual se hermanaba con sus amiguitos. Ese era lo fuerte que había. Y llegó a ser tan popular dentro de lo que era la cultura mexicana, porque aquí en México abundaba mucho eso, la amistad entre los compañeritos. ¿Sí? Antes eran los niños trabajadores, los niños que luchaban desde que eran niños para llevar una moneda a la casa. Entonces eso se veía mucho, y muchos de ellos juntaban el dinero para comprar Memín Pinguín. Ajá. O sea, pues ya salió el nuevo de Memín Pinguín, o salió el nuevo de Almas de Niño, el de Bolillo, cosas así que a veces ellos mismos, los mismos niños, estaban ansiosos de tener esas aventuras. Ahorita ya Memín Pinguín, ya tuve los cómics y los encuentras en 10 pesos. 15 pesos, muy baratos, pero son historias muy buenas. Entonces, mucha de nuestra gente ahorita, de los coleccionistas, a eso ya lo hacen a un lado. Ahorita lo que quieren es lo del cine. O sea, yo fui a ver la de Thor, yo quiero Thor. Fui a ver el Hombre Araña, quiero ver lo del Hombre Araña. El niño fue a ver, le gustó Superman, quiere Superman. Porque estamos invadidos del cine. Entonces, eso hace que la historieta también cambie, y que a veces quitemos lo que según es mexicano o que tenga raíces de aquí para conseguir otras cuestiones que pues están en la promoción en todos los otros niveles, ¿no? Oye, yo te agradezco muchísimo todos tus comentarios respecto a estos personajes mexicanos. Y en general, cuando tú vas a las exposiciones, a las de cómics, ¿qué tanto ves tú ejemplares de personajes mexicanos o de aventuras hechas en México? Ahorita, fíjate que como editoriales, así a nivel nacional, está muy difícil que publiquen. Aquí en México es difícil publicar un cómic, es carísimo. O que tú veas, llegas a la convención y ves, ahí están los Calimán, están los Memín Pinguín, o sí hay eso todavía, hay que tú llegues de los veas. Pasados, de ya los hay pasados. muy poquito, o sea, que tú veas que en las convenciones haya esos cómics, no. En la actualidad, ahorita lo que más hay, está ahorita una ola coreana que está llegando aquí a nuestro país. Entonces, si tú vas a una convención ahorita actual, tú te vas a encontrar muchas cosas de Oriente. Uh-huh. Prácticamente el 70% más o menos es Caballero del Zodiaco, la Sailor Moon, todo lo nuevo. Y mexicano ya no hay, o sea, muy poquito. Entonces, hay sí creadores mexicanos que tienen sus cómics. De hecho, aquí en la zona hay también uno que otro dibujante de lo que es Ciudad Victoria, en Monterrey. En todos lados hacen sus esfuerzos y sacan sus cómics también a venta, sus impresiones, con mucho esfuerzo, ¿no? Pero a veces pasan y pasan los que ven como público y dicen, no, pues ese quién es, un personaje que creamos, habla sobre la cultura de Veracruz. Ok, bueno, Veracruz. ¿Y ese qué es? No, pues habla sobre los aztecas. Ok. ¿Cuántos números son? Pues es uno, apenas va saliendo. Ok, muy bien. Y pasa, mira, acá están los Caballeros del Zodiaco. O lo que está de moda, ¿no? Lo que están en las series, sí, o en las caricaturas, ¿no? Oye, Francisco, ya casi para concluir, y te agradezco muchísimo tus comentarios, hay un personaje que casi es mexicano, que es Mafalda. A mí me atraía mucho porque es una niña que soñaba con trabajar en las Naciones Unidas siendo traductora para poder promover la paz, algo insólito por completo en los personajes convencionales. ¿Qué te parece a ti, Mafalda? Mi hermana es seguidora, fan de Mafalda. Es una maestra y siempre, pues, yo le he hecho cuadros de Mafalda y cosas así. Y también es un personaje icónico en todo lo que es América Latina. Mafalda, pues, como la conocemos dentro de las tiras cómicas, pues es un personaje de protesta. Entonces, y a veces son protestas muy agudas, que te lanzan los mismos, o sea, trinos, lo que son los personajes que fueron creados por muchos que son politiqueros, con ese fin de ir atacando o de tratar de imponer
una defensa, poner una defensa ante lo que está viendo en el mundo, ponen un personaje, y para acabarla femenino, chiquitito, que protesta ante sus padres, a su familia, Argentina. Amigos, sí, de Argentina, y que realmente te hace pensar, porque es un personaje que tan solo en 2 cuadritos, en 3 cuadritos, dice, tiene algo de razón. A veces no hablaba, a veces nada más viene la escena donde está parchando un mundo, o sea, un mundo roto, y lo está parchando. Entonces, cositas así que dices, sí, es cierto, o sea, el mundo está destrozándose, lo estamos destrozando. Y a veces los niños, que son los que vienen atrás de nosotros, se van a encontrar ese mundo. La imagen mítica de ella con el globo terráqueo. Ay, Dios mío, siempre iba a ser algo terrible cuando tiene el globo terráqueo a un lado. Así es. Y eso tiene que ver con lo que vemos, ¿no? A nivel de los años y lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Como último personaje, cuando estás tú con tus amigos y pasa algo chusco, algo de broma, y alguien dice, no, ¿qué pasa? Y flop. Y cuando dice flop, ya lo ubicamos con Condorito. Así es. Que también lo consideramos casi mexicano. Sí, de hecho ahorita acaban de sacar una colección hace poquito de recopilación de números de Condorito. Creo que lo sacó, si no me equivoco, es Planeta. Te mentiría, no me acuerdo quién es, pero lo sacaron y me dio mucho gusto verlo otra vez reimpreso. De hecho, aquí en México se reimprimía tanto el personaje de Condorito como su sobrino, Coné, que también eran ya aventuras más pequeñas para niños más pequeños. Entonces, la de Coné era más pequeña y la de Condorito era más grande. Y entonces también eran caricaturas que tenían la mentada viñeta donde siempre estaba aventado para atrás y la onomatopeya de flop, o sea, para atrás, porque se acababa el chiste, ¿no? Y estaba también muy divertido ese personaje, también formó parte de mi colección, y en los 90 yo creo se perdieron por ahí. Francisco, te agradezco esta plática deliciosa porque pienso que los cómics es una manera de promover la lectura, abusando por último los periódicos. Te tocó a ti los suplementos dominicales del periódico en Tampico. Cuéntame algo de eso, de las historias que venían en el Sol Tampico o en cualquier periódico. ¿Cuál historieta te llamaba a ti la atención de niño tú leías? Mira, por lógica de que me empezaron a regalar cosas del Hombre Araña, me gustaba mucho el Hombre Araña. Hasta la fecha todavía busco cosas del Hombre Araña, cómics y todo eso. Pero fíjate que lo que yo recortaba y que los guardaba entre los colchones y después se perdió, eran los del fantasma que camina. La historieta norteamericana que se llamaba El Fantasma. Esa me impactaba porque pues era un personaje que vivía en una selva, que tenía un anillo con una calavera y que siempre que golpeaba a los maleantes les dejaba la huella de la calavera aquí en su rostro. Me gustaba de niño ese personaje y era algo que pues a veces no entendía. Con el paso del tiempo ya me di cuenta por qué no lo entendía. Y es que lo que normalmente se publicaba aquí en el periódico era publicar la tira cómica a color en el suplemento dominical, y yo coleccionaba todas esas, las recortaba, todas las de color, pero no me daba cuenta que continuaban en las de entre semana, en blanco y negro, en las tiritas de 3 numeritos, tres viñetitas, y lunes a viernes venían esas y continuaba con la del otro domingo. Oye, Francisco, ¿a qué edad te enteraste? No sé, yo me acuerdo, yo estaba chico, yo creo que me enteré como en la adolescencia o a principios de mi juventud de ese detalle, y después ya fue cuando dije, con razón nunca la entendía porque pues tenía las de puro color y las otras no las comprábamos. Sí, pero la imagen era imponente, yo recuerdo porque el primer cuadro era como la portada donde venía el fantasma visto hacia arriba, sí, con todo de color morado, antifaz, soberbio. Con una perspectiva de sombras que se imponía así en la isla, sí, sí. Bueno, Francisco, no sé si quieres agregar algo más. Te reitero, este canal de videos es para promover la lectura. Y pues me da mucho gusto conocer el mundo de los cómics mexicanos, que es el que a mí me atrae más. Si quieres dar un último comentario para el canal de videos. No, pues nada más que para los que nos estén viendo es importante que los niños desde chiquitos empiecen a leer. O sea, llévenles ahí alguna historieta, algún cómic infantil. Hay muchos que se pueden conseguir. Y créanme que se los van a agradecer cuando crezcan. La historieta le abre a uno un mundo, un panorama gigantesco. Es más, para cuando vas creciendo vas a tener en tu mente más ideas para afrontar la vida. Yo creo que es importante que desde pequeños les regalen una historietita para que ellos creen que se divierten y todo eso, pero también aprenden mucho. Entonces, consíganle ahí algo a los pequeñines para que a lo largo del tiempo ellos vayan haciéndose fans de algo de lectura y van a ver que van a aprender. Ahorita los niños están batallando por la situación de la pandemia, tanto para los niños chiquitos de segundo, de tercero, tanto para escribir como para leer.
La lectura y comprensión es muy importante, y fíjate que ahorita a todos los niveles están muy, muy abajo por la situación, porque aprendieron desde casa. Bueno, en la casa pónganlos a leer. A veces les pone a leer unos lecturas que dicen, es que no le entiendo, es una elevada lectura para ellos. Regálenle una historieta, ellos se van a divertir y van a leer y lo van a volver a leer. Nosotros desde que éramos pequeños, hasta las historietas estaban ya rotas de tantas veces que las leíamos porque nos gustaba tanto. Las leíamos y las volvíamos a leer, y así aprendíamos a leer muchas veces en casa. Para concluir, bueno, yo voy a compartir aquí las redes sociales del canal de YouTube. ¿Alguna otra red social que quieras compartir con los miembros del canal? Bueno, estamos en el Facebook como Club de Coleccionistas de Cómics Tampico. En el YouTube también se llama igual, Club de Coleccionistas de Cómics Tampico. En esas dos redes es donde estamos más manejándonos. Sí, lo que es el Face, en la página, y lo que es en YouTube, ahí es donde subimos videos de cómics. Ok, bueno, pues yo soy Ricardo Ramírez desde el canal de La Cortadura y el Club de Coleccionistas Tampico. Hasta pronto.